Señor y Dios nuestro, que tu Santo Espíritu hoy nos llene, que me capacite para exponer únicamente tu palabra, para edificación de mis hermanos, para exaltación de Cristo, para gloria tuya, y dale a cada uno de mis hermanos un corazón dispuesto, una mente abierta, y sobre todo una voluntad decidida para la obediencia. Una vez que tú hables, que todos estemos dispuestos a obedecer. Ayúdame pues, Señor, y que nada en mi vida, ni mis pecados, ni mis defectos, ni mis debilidades, estorben el poderoso evangelio de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, ustedes leyeron muy juiciosamente, o leyó el pastor Giovanni muy juiciosamente, el texto en Jeremías. Y pareciera que Pedro tomó de Jeremías y lo trajo a su época y también a la nuestra. Hoy es un día de ordenación, es un día muy solemne, muy especial. Y yo voy a tenerme que cuidar en este sermón porque la hermana Miriam me hace seguimiento de los sermones de ordenación que yo pronuncio. Y hasta ahora me ha dicho que el mejor fue el primero que escuchó en Villavicencio. Vamos a ver si hoy logramos superarlo con la ayuda de Dios. Es un momento muy emocionante y muy solemne el poder ordenar ancianos para la iglesia, como han oído durante este servicio, regalos de Dios para su iglesia, dones para su iglesia, y un nuevo pastor que se une a la IBR de Colombia. El versículo que en realidad vamos a tratar mucho hoy aquí está en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 2 y el versículo 1. Ustedes escucharon la lectura en Jeremías que en el Antiguo Testamento también hubo falsos profetas. Los falsos profetas eran un problema en el Antiguo Testamento. Y a pesar de que había una condena muy fuerte para los falsos profetas, que era el apedreamiento, si una profecía no se cumplía, lo que había que hacer era apedrear al profeta. Sin embargo, mucha gente no quería lidiar con ellos y en cierta forma los toleraban. Pero si escucharon bien la lectura en Jeremías, el daño que hicieron los falsos profetas en el Antiguo Testamento al pueblo de Dios fue terrible, fue desastroso. Y el juicio de Dios también fue grande. Y hoy nos advierte también a nosotros y nos dice que querer ser pastor, querer ser anciano es una muy buena cosa, pero hay que llenar requisitos, hay que tener un perfil, hay que asumir esto con temor y temblor, porque daremos cuenta. Y aquí en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Entonces, hubo profetas en el pasado, hubo falsos profetas en el pasado, habrá falsos profetas entre nosotros. Y vamos hoy a meditar sobre eso porque es muy importante que lo que vamos a hacer hoy con la ordenación de ancianos y pastores nos muestre la seriedad y la importancia que esto implica. Si ustedes leen el versículo ahí en 2 de Pedro, ustedes ven que no hay tutías, no hay fue que, no hay un quizá, no hay una duda. Él está afirmando con certeza que habrá falsos profetas entre nosotros.
Habrá falsos profetas dentro del pueblo de Dios. La carta de Pedro está escrita a la iglesia, la carta de Pedro está escrita a creyentes, no está escribiendo en conversos, está escribiéndole a creyentes, está diciendo en el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento hubo falsos profetas y también lo habrá entre nosotros. Esto es simplemente una cuestión de historia. Así que los falsos profetas en el Antiguo Testamento se multiplicaban también, haciendo mucho daño espiritual en el pueblo de Dios. Y de esta misma manera, Pedro nos dice que entre nosotros, entre ustedes, dice él, habrá también falsos maestros. Él no está hablando sobre las personas de la nueva era o sobre los ateos prácticos o sobre todos los movimientos que hoy se mueven en el mundo. Está hablando de nosotros en la iglesia local. Entre nosotros se pueden levantar falsos profetas, se pueden levantar falsos hermanos. Y claro, tenemos que pensar y tenemos que recordar que no hay tal cosa de una iglesia perfecta. La congregación de ustedes, que es muy linda, muy querida, no es perfecta. Aunque ya en posición por la obra de Cristo no tiene mancha ni arruga. Como el pastor Giovanni es perfecto. El pastor Leonel es perfecto. Los esposos de ustedes tan elegantes esta mañana son perfectos. Las esposas son perfectas. Porque dice Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda hizo, ¿qué? Perfectos a los santificados. En posición ya lo estamos, pero en condición, a veces las esposas quieren torcernos el pescuezo en ciertos momentos y la iglesia tampoco está libre de problemas. Iglesias perfectas no vamos a encontrar, nunca la encontraremos. El trigo y la cizaña crecen juntos en las congregaciones. Miren lo que dice un escritor cristiano, un teólogo llamado Warren Wiersbe. Dice, Satanás es un falsificador. Ese es su oficio por excelencia. Por eso el Señor Jesucristo en el capítulo 8 de San Juan les dice a los fariseos que ellos son hijos del diablo. Y dice, y Satanás es el padre de mentira. Y ha sido homicida desde el principio. O sea que lo que él sabía hacer a perfección es mentir. Engañar. Y Satanás, el gran engañador, tiene un falso evangelio o tiene falsos evangelios. Empieza a mentir desde los púlpitos, empieza a mentir de en medio de las congregaciones, en nuestras propias casas, a veces. Por eso yo les invito a que vayan a Gálatas capítulo 1, sin perder segunda de Pedro, porque vamos a estar ahí en segunda de Pedro. Gálatas capítulo 1. Y pongan sus ojos en el versículo 6. Pablo le dice a los Gálatas, les dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Imagínense, ya en los tiempos apostólicos, en las recién plantadas iglesias por los apóstoles, estaban abandonando el evangelio. Se estaba intronizando un evangelio diferente. Miren el peligro que hay en nuestras iglesias. Miren el peligro que tenemos. Las mentiras del diablo no son grandes mentiras, no son grandilocuentes como las de nuestros políticos. No, son sutiles, a veces revestidas de piedad. Y son a veces muy difíciles de percibir en el principio. Recuerden que lo que dice Pedro en la carta, en el capítulo 2 de la segunda carta, en el versículo 1 dice que estos falsos profetas son encubiertos, muy disimulados. En otras partes dijo el Señor Jesucristo, lobos con piel de ¿qué? De ovejas. Muy bien. Entonces Satanás es el falsificador, Satanás tiene su falso evangelio, eso viene desde el tiempo de los apóstoles, versículo 7 ahí en Gálatas 1, dice, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. El versículo 8, mas si aún nosotros, oigan
la gravedad del asunto y lo que está diciendo Pablo aquí. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea ¿qué? Anatema. Esa palabra es como rara, ¿no? La nuestra es sea maldito y suena duro. Sea maldito, sea fuente de maldición también. Versículo 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea ¿qué? Maldito. He ahí la importancia de lo que va a pasar hoy. He ahí la importancia de buscar hombres, varones de virtud probada y de capacidad probada para que ejerzan el papel de ancianos y también como ancianos docentes. ¿Por qué? Porque ellos están llamados a cuidar la iglesia precisamente de estas cosas que suceden. ¿Qué es lo que hacen estos falsos ministros? ¿O cómo presentan ellos ese falso evangelio? Pues predicando, hablando, a veces en privado y muchas veces en público, en los mismos púlpitos. Y por eso ustedes tienen que probar a todo aquel que les predica y les enseña. En 2 Corintios, capítulo 11, versículos 13 al 15. Miren lo que dice. 2 Corintios 11, 13 al 15. Ya vamos a volver a 2 Corintios 11, 13 al 15. A mí me dijeron que no tuviera afán hoy, que estuviera tranquilo y que no me moviera de aquí. 2 Corintios 11, 13 al 15. Dice, porque estos son falsos ¿qué? Apóstoles. Obreros ¿qué? Fraudulentos. Que se ¿qué? Se disfrazan como ¿qué? Y hoy sí que hay apóstoles, ¿no? Ok. Como apóstoles, ¿de quién? De Cristo. Y no es maravilla, miren lo que dice el apóstol, qué interesante cómo razona él. Dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Dice, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. O sea que Cristo tiene ministros, pero el diablo también los tiene. ¿Y qué es lo que hace ese experto en mentir y en engañar? Meterse en las congregaciones. ¿Y cómo se meten? Muy suavemente, muy encubiertamente, muy silenciosamente y comienzan a sembrar cizaña. Viene el pastor Giovanni y siembra aquí el domingo y ellos por la tarde están sembrando cizaña. O quizás a la hora de salir no estoy diciendo de ninguno de ustedes, pero es lo que puede pasar. ¿No es cierto? Y es lo que pasa. Y es lo que está ocurriendo, porque hay una cosa muy extraña. Yo no sé por qué la gente acude tanto. Yo no sé por qué la gente acude tanto donde los engañan. ¿Ustedes quieren ver una iglesia bien llena de gente? Invéntese la profecía al oído. ¿Quieren ver una iglesia bien llena de gente? Búsquese en un pastor que sabe conocer la naturaleza humana y le dice a la gente lo que quiere oír. Y pululan y están llenas y se vuelven megas. Ustedes denle gracias a Dios que son pequeños, manada pequeña. El Padre le ha complacido daros el reino. No se preocupe por ser pequeños. No desprecien los pequeños comienzos. Algún día estaremos en una comunidad incontable en los cielos, cantando juntos. Algún día. Entonces dice aquí en primera, dice, se disfrazan como apóstoles de Cristo, versículo 14, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Ahí entonces, otra vez les digo, la importancia de probar a todos aquellos que quieren tener un ministerio como ancianos o como pastores. Estamos ahí en 2 Corintios, ¿no es cierto todavía? ¿Qué es lo que producen esos falsos profetas que tienen un falso evangelio y que predican un falso evangelio? ¿Qué producen? Cuéntenme, ¿a alguien se le ocurre qué producen? ¿Cuál es el fruto de esos falsos profetas? ¿Falsos qué? Falsos cristianos, ¿no es cierto? Falsos cristianos.
Ahí mismo en 2 Corintios, donde están, el versículo 26, capítulo 11, versículo 26, dice, está hablando Pablo de sus problemas, de sus angustias, de sus momentos difíciles. Y entonces dice, mire, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, en peligros de los de mi nación, en peligros de los gentiles, en peligros en la ciudad, en peligros en el desierto, peligros en el mar y peligros entre qué. Los falsos hermanos serán un peligro para el pastor Giovanni si se levantan aquí. Y yo en mis 40 y tantos años ya de ministerio, sí que he experimentado el terrible golpe que nos dan los falsos hermanos. Terribles. Entonces, miren dónde vamos ya. Gente que entra encubierta en la iglesia, gente que comienza a sembrar herejías, gente que comienza a sembrar discordias, divisiones, evangelios falsos, y ahora estamos ya cosechando cristianos falsos por esa gestión. Ahí la importancia de probar a los pastores. Ahí la importancia de probar a los candidatos ancianos. Ahí la importancia de no improvisar. Ahí la importancia de que dilatemos la preparación de estas personas, que los sometamos a las pruebas a la prueba del tiempo. Porque hay una sola virtud cristiana que no se puede imitar, y es la perseverancia. Si la prueba del tiempo es superada por estos candidatos, hay una gran posibilidad de que son genuinos, Muy bien. Satanás planta sus falsificaciones donde quiera que Dios planta verdaderos creyentes. Donde se planta una iglesia, se planta una contraiglesia. Téngalo por seguro. A veces con violencia o a veces con más protagonismo que otras veces, pero siempre donde hay trigo, hay cizaña. El diablo no descansa. ¿Se acuerdan de la parábola del separado? Dice en Mateo 13:38, no lo busquen, yo se los cuento, dice, el campo es el mundo. Cuando Cristo está explicando la parábola, dice, el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. Aquí les recuerdo una cosa, no hay sino dos clases de seres humanos en el mundo. Solo dos clases. Unos, hijos de la mujer, descendientes de la mujer, y otros, descendientes de ¿quién? De la serpiente. O hijos de Dios o hijos del diablo, no más. Bueno, y no vamos a entrar aquí en otros temas, ¿no es cierto? Entonces es importante que nosotros comencemos a preguntarnos, ¿el pastor es auténtico o el pastor es falso? ¿El anciano es auténtico o el anciano es falso? ¿El candidato anciano es auténtico o es falso? Es importante y no deben ofenderse si los examinan. A mí me ha tocado examinar a muchos y yo soy muy mangueancho, pero sí me fijo mucho en el corazón del candidato. Para mí es muy importante, es una lástima. Cada vez que estamos examinando a un candidato, casi nunca está la esposa. Y la esposa debería ser la primera que estuviera en el examen, no para examinarla a ella, sino para que nos hable de su esposo y nos diga quién es él en la casa verdaderamente. Una vez, solo una vez en mis 48 años de ministerio, una señora se levantó y dijo, mi esposo no es digno de ser anciano. Y se abrió a esa señora y dijo, y no lo pudimos ordenar. Porque es que, ¿dónde realmente lo conocen a usted como es? En la casa. ¿Quién le conoce los chiritos? La esposa. Y usted a su esposa. El mejor testimonio es el cónyuge. Es la persona que nos puede garantizar en cierta forma que estamos actuando correctamente o no. Esa señora, yo le agradezco hasta el día de hoy que nos libró de haber impuesto las manos sobre una persona no apta ni digna para ser anciano de la iglesia. Entonces, hay que establecer eso. Y ¿saben una cosa? Pedro en su carta segunda, en el capítulo 1, nos dice las cualidades que debemos ver en un candidato anciano o en un candidato a pastor. Y en el 2 nos dice las
el perfil de los falsos. Entonces vamos a tratar de hacer una comparación. Ustedes me van a ayudar. Vamos a hacer un trabajo interesante y me ayudan. Entonces ahora sí póngase en 2 de Pedro, capítulo 1. Capítulo 1. La primera cosa que nosotros debemos, Pastor Giovanni, si me estoy pasando, me levanta la mano. Hay una iglesia en Villavicencio que cuando uno está predicando hay una persona en el público y levanta banderas. Una bandera verde faltan 10, una bandera azul faltan 5 y una bandera roja se acabó, pastor. Bueno, entonces levánteme la bandera roja cuando sea. La primera cosa que nosotros debemos analizar de una persona que quiere tener ministerio es cuál es la fuente de su interés. ¿O cuál es la fuente? ¿De dónde él trae un mensaje? ¿De dónde lo saca? ¿De dónde lo extrae? Mire lo que dice 2 de Pedro en el capítulo 1, versículo 16. Dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas. Y dice fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Y si ustedes se recuerdan la primera carta de Juan en el capítulo 1, cómo empieza, dice, yo les voy a hablar de lo que mis ojos han visto, de lo que mis oídos han oído, de lo que mis manos han tocado, han palpado. Yo no les vengo a hablar de fábulas, ni de cuentos, ni de algo que me transmitieron a mí. Yo les vengo a hablar de lo que vi, oí y toqué. Y es que ese es el testimonio de los apóstoles. Por eso es base firme para nuestra fe. Porque el testimonio de los apóstoles es el testimonio de testigos oculares de la vida, obra, muerte y resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Es sobre eso que se basa nuestro testimonio. Es sobre eso que se basa nuestra fe. Sobre el testimonio de los apóstoles y sobre el testimonio de los profetas. Entonces, ¿de dónde viene el mensaje de un verdadero pastor o de un verdadero anciano? ¿De dónde viene? De las Escrituras. De lo que vieron los apóstoles, de lo que tocaron los apóstoles, de lo que oyeron los apóstoles, de lo que escribieron los apóstoles. Porque los apóstoles lo único que hicieron fue escribir lo que dijo e hizo Cristo. Nada más. Entonces, mucho cuidado con los mensajes, con la predicación. Por eso cuando un pastor predica la palabra de Dios, cuando un pastor solo tiene como fuente la palabra de Dios, desen por bien servidos y den gracias a Dios porque Dios les ha dado un don invaluable. No todo el mundo tiene un pastor que bebe de la palabra para dar palabra. Y el profeta del Nuevo Testamento es aquel que habla palabra de Dios en el nombre de Dios. Ya no mensajes nuevos, porque todo está en la Biblia, pero habla de lo que está ahí. Y solamente lo que está ahí. Entonces la primera cosa que tienen que analizar es, ¿de dónde sale su mensaje? ¿Cómo es? Entonces, Pedro mismo en su segunda carta, ya en el capítulo 2, nos dice la característica del falso. Vayan a 2 de Pedro 2, versículo 3. Miren que los falsos maestros explotan a las ovejas o las manipulan. ¿Pero con qué? Con palabras falsas. Miren lo que dice el versículo. Y por avaricia, la avaricia. ¿Qué es lo que estamos viendo en nuestro tiempo? Pastores que se enriquecen en forma aterradora. Por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras ¿qué? Fingidas. Con palabras fingidas. ¿Ustedes se sienten estafados? ¿Se sienten explotados? ¿Se sienten trasquilados por el pastor? A mí me consta que él antes pone. Y así deben ser todos los pastores. Desinteresados. Tenemos necesidades. Y que si Dios nos pone a vivir bien, bendito sea el Señor. Pero que no sea a costa de fingir y de mentir y de explotar. Porque cada obrero es digno de su salario.
Entonces dice palabras fingidas sobre los tales, y esto es reiterativo en la palabra, dice sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Yo no sé cómo iremos a responder. Tenemos que temblar. Uno dirá, predicar es como muy sabroso, muy bueno, muy honroso y todas esas cosas, ¿no? Pero resulta que voy a rendir cuentas. Me van a pedir cuentas. No os hagáis maestros muchos de vosotros. ¿Por qué? El juicio será tremendo. Será tremendo. Entonces, por tanto, la fuente de los verdaderos maestros viene de la palabra, de la Biblia. Los falsos maestros se basan en su propia creatividad. Ellos hacen su propio mensaje, se inventan su propio evangelio. Y ahora que estamos en el posmodernismo, pues mucho más fácil. Y también entonces, hablando de esta fuente, necesariamente el mensaje de un verdadero pastor tiene que ser diferente. Tiene que ser diferente. Para el maestro verdadero, Jesucristo es el centro, la palabra es el centro. Sí, en 2 de Pedro 1:3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Solo se nos dan las cosas por el conocimiento. Ahora, nosotros creemos para conocer. No conocemos para creer. Es al contrario. Pero es necesario el conocimiento, es necesario saber quién es Dios. El verdadero pastor siempre está empeñado en que ustedes conozcan más de Dios. ¿Qué es lo que dijo Cristo en su oración sacerdotal en San Juan 17:3? Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Ese es el verdadero maestro. Ese es el verdadero. Para los falsos maestros, Jesús no importa. Jesucristo no importa en el sermón. Para un falso maestro, cualquier cosa que le interese a la gente es más importante que Cristo. Y lo malo es que dice que introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí, otra vez dice, una destrucción repentina. La palabra encubiertamente. Es extraño que una persona en la iglesia abiertamente niegue a Jesús. Siempre lo va a hacer muy sutilmente. A mí me da risa con los testigos de Jehová, porque los falsos testigos de Jehová, porque uno les dice, ustedes no son cristianos. Y ellos dicen, claro que somos cristianos, claro que sí. Y ahora están embaucando a la gente con que sí son cristianos, pero resulta que ellos no creen en la segunda persona de la Trinidad. Y han modificado su Biblia para que en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, diga más o menos así. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era un Dios. Pero son cristianos. Entonces los falsos hermanos y los falsos profetas también son muy sutiles y muy disimulados en la manera de negar a Cristo. Hermanos, si es que tenemos que tener cuidado, porque es que nosotros podemos negar a Cristo muy fácilmente, no solo con las palabras, sino con nuestros hechos. Y debemos ser cuidadosos en todo eso. Por lo tanto, un verdadero pastor tendrá una posición diferente. Ayúdenme ustedes, por favor, mirando ahí en la segunda de Pedro, capítulo 1 y el versículo 4. Dice que el verdadero cristiano, miren, díganme si es cierto lo que estoy diciéndoles. Dicen que el verdadero cristiano escapa a la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. ¿Sí lo dice o no lo dice? ¿Sí? En el versículo 4, 1:4. ¿Sí? ¿Sí? Escapamos de la corrupción. Una de las características es que escapamos de la corrupción. Ahora, ¿dónde lo lleva usted un falso sermón? ¿Dónde lo lleva usted un sermón mentiroso? ¿Dónde lo lleva usted un sermón que no tiene a Cristo? ¿Dónde lo lleva un sermón que no tiene el Evangelio? ¿Dónde lo lleva? ¿A huir de la concupiscencia? No, al contrario, lo mete en la concupiscencia. Lo lleva a tener una vida liviana, inmoral.
Y si eso está ocurriendo, enseguida usted tiene que pensar que está frente a un ministro falso. ¿Y qué dice en el versículo 14? Versículo 14. Ellos son expertos en codicia. Sus ojos están llenos de adulterio. ¿Cuáles son los escándalos que estamos oyendo en las iglesias falsas, en las mega iglesias, en las iglesias que no tienen una orientación escritural? Estamos oyendo de todo esto. Y ellos, en el versículo 10, ¿no?, desprecian la autoridad porque blasfeman de las potestades superiores. No tienen ni idea quién es el que manda, quién es el que realmente tiene el poder. Y se vuelven arrogantes y desafiantes, etcétera, etcétera. Estas cosas son características que les estoy dando de un verdadero pastor, un verdadero anciano o un anciano que no tiene el llamado del Señor. Entonces, el verdadero ministro apela en forma diferente, única y exclusivamente a la palabra. Versículo 19 del capítulo 1, ¿no? Dice que tenemos la palabra profética más segura, ¿sí? La cual hacéis bien en prestar atención. ¿En qué se basa el mensaje correcto de un pastor correcto? En el testimonio de los profetas y en el testimonio de los apóstoles. Ya lo habíamos dicho, pero ahora veamos en una secuencia lógica que la apelación de un pastor correcto es siempre la Escritura. Dios ha hablado y los verdaderos maestros apelan a su palabra. El versículo 18 del capítulo 2, el versículo 18, mírenlo. Hablan con arrogancia y con vanidad, seducen a las personas mediante deseos carnales por sensualidad, a los que hace poco escaparon de los que viven en el error. ¿Sí? ¿Sí lo vieron ahí en el 18? Yo quiero que lo miren ustedes. Los verdaderos maestros le preguntan a la gente qué ha dicho Dios en su palabra, o se preguntan ellos mismos qué ha dicho Dios en su palabra. Los falsos se preguntan qué es lo que las personas quieren oír, qué es lo que esta gente quiere oír, qué será de interés para ellos. Por lo tanto, mis queridos hermanos, para abreviar y ser rápido en este sermón, estos verdaderos pastores, verdaderos ancianos, arrojan un fruto diferente. Miremos en el versículo, en el capítulo 1, el versículo 8. En el versículo 8 dice que ellos adquieren conocimiento y arrojan conocimiento acerca de Dios, ¿no es cierto? Y en el capítulo 2, versículo 17, dice que los falsos son como una primavera sin agua, nubes que se lleva el viento. Esta es una imagen extraordinaria. Ellos prometen mucho, pero producen poco. Son inestables. Hoy dicen una cosa, mañana dicen otra. En cambio, el verdadero predicador, el verdadero anciano, el verdadero pastor, siempre tiene un mensaje en todos sus sermones: Cristo Jesús. Y nada más que Cristo y Cristo crucificado. Finalmente, ¿cómo terminan? ¿Sí? El fin de estos falsos es diferente al fin de los verdaderos. En última instancia, ¿hacia dónde conduce todo este obrar de los falsos o de los verdaderos? Aquí nos encontramos con el contraste más inquietante de todos. El creyente verdadero recibirá una rica bienvenida en el juicio, en el eterno reino de nuestro Señor. Capítulo 1, versículo 11. ¿Sí? Mírenlo ahí. En cambio, el falso creyente experimentará una rápida destrucción. Lo pueden ver en el capítulo 2, versículo 1. El juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso, ni su perdición dormida. 2:3. Jesús nos dice que muchos estarán envueltos en el ministerio en su nombre, pero también dice que a muchos les dirá lo siguiente, Mateo 7:23. Para los que están tomando nota, Mateo 7:23, y será terrible.
A mí no me gustaría oír eso. Y estoy seguro que no va a pasar, gracias a Dios, por su gracia, por su bondad y misericordia. No porque yo sea bueno, porque soy pecador también. Mateo 7:23. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí, nunca. No sean ingenuos entonces, mis queridos hermanos, no vayan a pensar que no habrá falsos maestros entre ustedes, no vayan a pensar que no habrá falsos hermanos entre ustedes. Entonces, entre las maravillosas personas que vienen a nuestra iglesia cada año, algunas pudieran hacer más mal que bien. Pero hay que cosechar, hay que sembrar, hay que dejar que la cizaña crezca con la semilla para que al final se pueda hacer la discriminación. Ellos pueden parecer las mejores personas, pero ellos no creen en la autoridad de la Biblia o en la exclusividad de la salvación en Cristo. Nosotros le damos la bienvenida a todas las personas en la iglesia, porque ellos necesitan a Cristo tanto como nosotros, pero no debemos permitir que ellos tengan influencia en nuestra iglesia. Y por eso hay que cuidarse de quién va a ser anciano, y por eso hay que cuidarse de quién va a ser pastor, y por eso hay que tener ancianos muy celosos de la pureza de la iglesia. He aquí la importancia de lo que hoy vamos a hacer. Y mis hermanos, rápidamente quiero decirles o recordarles, porque ustedes lo saben, mire, hay muchos por fuera que dicen, no, yo no me hago cristiano, yo no creo en el evangelio, yo no creo en Cristo, no creo en Dios, porque esos cristianos son más malos que el mismo diablo. Yo conozco un poco de hipócritas. Mi vecina, eso se mantiene en la iglesia, sale para la iglesia por la mañana, y si usted viera cómo es. Y yo por eso no. Pero esa es otra mentira del diablo. No vamos a seguir a Cristo porque algunas personas que dicen que lo hacen son hipócritas. Por eso, yo les voy a poner un ejemplo, perdóneme. Dice, si usted recibió su sueldito, ¿no? Su sueldo. O su sueldote, de acuerdo a lo que gane. Usted se echa el paquete al bolsillo y se fue para el Éxito a hacer una compra y la cajera le dice, qué pena, este billete de 100 está falso. ¿Qué hace usted? Saca el paquete de billetes de todo el sueldo y dice, uy, pues eso está falso. ¿Hacen eso? Yo creo que no. Muy cuidadosamente se van para la casa y comienzan a restregar los billetes a ver si hay más o no. Sí, pero no votan todo. ¿Cómo es posible que la gente dice, no, yo voto a Cristo, yo nomás en esto no funciono, porque hay unos hipócritas en la iglesia? Porque hay un pastor que no da buen testimonio. Esos son mentiras de Satanás y pretextos. El pastor responderá y usted también. Los que son llamados, escogidos, la gracia irresistible funciona. Y usted podrá ver la verdad donde está la verdad. Lo que tiene que aprender es saber dónde está la verdad. Cuando antiguamente no habían de esas máquinas contadoras de billetes, ni mucho menos computadores, ni transacciones digitales, ni nada de esas cosas, sino que eran puros billeticos, puros billetes. Yo me acuerdo, yo alcancé a ver los billetes de 50 centavos. Usted no, pero yo sí. ¿Saben el entrenamiento que le hacían en Estados Unidos a los candidatos a ser cajeros en los bancos? Los ponían 2 semanas, 8 horas diarias a contar billetes. No a que digan aquí hay $1 billón, no, que pasaran los billetes por su mano, que los pasaran. Hágale. 2 semanas, 8 horas diarias, y al terminar las 2 semanas le metían unos billetes falsos dentro de los billetes buenos, y la prueba la pasaban si ellos al pasar los billetes detectaban con el tacto el falso. Si lo detectaban, tenía el puesto. Si no, para afuera. Vaya, haga otra cosa. Venda buñuelos. ¿Qué tenemos que hacer los cristianos? Los cristianos tenemos que ser tan diestros en la verdad que detectamos la mentira enseguida. Y entonces no habrá disculpas de que,
Yo no soy esto porque yo no vuelvo a la iglesia porque allá hay unos hipócritas. No, usted tiene la verdad, hermano. Manténgase ahí de testimonio y alumbre en medio de las tinieblas. Ese es su deber. Trate de mejorar las cosas, edifique el cuerpo, ayude al pastor, a los ancianos, pero no saque pretextos. Porque eso lo único que está diciendo es que usted nunca fue experto, nunca dejó de chupar leche, nunca llegó a comer sólido. ¿Y sabe cuál es el papel de los pastores y de los ancianos? Enseñarle a comer sólido. No podemos tener una congregación de famélicos, ni de flacuchentos, bajitos en peso o de peso deficiente. Necesitamos gente saludable. Perdónenme, los flacos no quise hablar de los que tienen buena figura, no. Estoy hablando de los que exageradamente son bulímicos o anoréxicos, ¿no? Pero de nutridos. Necesitamos gente nutrida, gente que tiene, sí, ¿no es cierto? ¿Qué más se puede esperar de un mundo caído? Hay que madurar, no hay que ser ingenuos. Vamos a tener problemas con los falsos. La próxima vez que usted conozca a una persona que está argumentando ese asunto, llévelo a 2 de Pedro 2:1. Dígale, mire, los apóstoles, ni el Señor Jesucristo, ni nadie en la Escritura ignoró que iban a haber falsos. Lo sabemos. Pero los falsos no pueden condicionar nuestra fe. Los falsos no pueden condicionar nuestra maduración. Los falsos no pueden condicionar nuestra fructificación en la vida cristiana. Hermanos, he ahí lo importante de lo que vamos a hacer hoy. He ahí lo importante. Estos hermanos se han preparado. A mí me consta que el pastor Giovanni es muy juicioso preparando a sus ancianos. El pastor Giovanni siguió el proceso del pastor que vamos a ordenar hoy y de sus ancianos. Se tuvieron que someter a una prueba de tiempo de 2 años. Y todavía había como dudas si ya los ordenábamos o no. Porque hay que estar seguros. La Escritura nos dice que no impongamos las manos a la ligera, porque nos hacemos partícipes de pecados ajenos. Esto es un asunto serio. Es un asunto serio. Y finalmente, hermanos, yo no me puedo salir de ese cuadro y cada rato me salgo. Miren, si quieren una pauta más sencilla, más concreta, para que ustedes conozcan un verdadero y un falso, memoricen, analicen y estudien siempre el Salmo 1. El Salmo 1 nos da la definición perfecta del que es y el que no es. ¿Quién no es? El que recibe consejo de malos, el que anda en camino de pecadores y el que se sienta con ellos a escarnecer. Ese es el malo, ese es el que no es, ese es el falso. ¿Cuál es el verdadero? El que medita en la palabra de día y de noche, el que tiene la palabra como una delicia. Ese es el verdadero. ¿Sabe cuál es el fruto del verdadero? Será como un árbol plantado junto a corrientes que da su hoja a su tiempo y su fruto no cae. O al contrario, da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y dice, pero no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Y están llamados a la destrucción, al acabose. Sopesen, analicen, piensen, mediten. Traigan siempre la Biblia a su cabeza. Cuando están haciendo las arepas, cuando están calentando el tinto, cuando están haciendo cola en la EPS, cuando están en el bus, cuando van en Transmilenio. En toda ocasión, siempre traigan la palabra a la memoria. Practiquen la presencia de Dios, porque en eso está el verdadero cristiano. Se goza en la palabra, ama la palabra y solo toma fuente la palabra. Toma como fuente la palabra. Amén. Padre Celestial, bendice esta congregación y bendice a todos y cada uno de los que están aquí hoy. Con tu gracia,
con discernimiento, Señor, para detectar a los falsos, para amar el verdadero evangelio, para abrazarse a él, para deleitarse en él y para fructificar para tu gloria, para la exaltación de Cristo y para la extensión del reino. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.